La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para recorrer otro camino más, otro programa en el que hablaremos, en este caso, de la Cábala. Venimos hablando ya hace unos poquitos programas acerca de este interesante tema que es este misticismo judío, esta aproximación que, como hemos dicho en anteriores programas, si bien se encuadra dentro de la denominación judía, hebrea, sabemos que muchos de estos movimientos místicos son inherentes al ser humano, es decir, no son como los cuentos, ni de aquí ni de allá, sino que el ser humano en todas las épocas, en todas las latitudes, ha tenido esta intuición fundamental de que detrás de todo discurso, de toda elucubración técnica, modo de conducirse, hay una especie de algo que se esconde, que es silencioso, misterioso, carente de esa complejidad a la que estamos acostumbrados. Y en esa búsqueda, muchos místicos han descubierto que su vecino estaba pensando lo mismo. Se dice que cuando dos ladrones se cruzan por el camino, inmediatamente se reconocen. Y esto es así, a veces uno acude a cierto lugar institucional, ortodoxo, oficial, entre comillas, y de repente detecta una persona que más o menos comparte esta intuición fundamental, esta búsqueda del silencio, y casi como si hiciera un guiño que no lo llega a hacer, sino que simplemente lo sabe, reconoce que ese otro también está de este lado de la acera, ¿no? Con esta visión. Entonces fue muy normal que los judíos, como por ejemplo Filón de Alejandría, uno de estos judíos helénicos o helenizados luego de todo el movimiento de Alejandro Magno, empezaron a buscar maneras de darle un vuelo a sus escrituras, que hasta ese momento la tendrían, pero no de esta manera, no a este nivel. Y ahí empezó una escalada donde empezaron a mirar a ver qué léxico utilizaba el vecino,
y el vecino era el griego, era el romano también, aunque Roma en sí mucho no aportó, sino que lo que hizo fue comunicar. También el mundo hindú, vaya a saber si también el mundo chino, el egipcio, el persa. Entonces todo esto empezó a confluir y generó varias cosas. Generó desde el sufismo, poco más adelante, o sea, hacia el 600 después de Cristo más o menos, o un poco más todavía, porque en el 600 surge el Islam, pero el sufismo es una evolución poco a poco posterior. Pero también, el sufismo, el hinduismo en sus vertientes tántricas, por ejemplo, el Vedanta como desarrollo también dentro de la India, la Kabbalah, el hermetismo, el gnosticismo, fíjese, el misticismo cristiano. Es decir, empiezan a surgir muchos hijos de ese crisol que fue Alejandría, ese crisol de razas, porque siempre que se mezclan cosas, uno empieza a ver que lo que el vecino decía no era tan diferente, que sonaba diferente cuando vivía lejos, pero ahora que se vino a vivir a la casa contigua a la mía, descubro que estamos hablando de lo mismo. Y le tomo prestados algunos términos, algunos modismos, y resulta que cuando uno observa, por ejemplo, esta Kabbalah, la descubre muy parecida al sufismo, que aparentemente es su archienemigo, judíos y musulmanes, y sin embargo son la misma cosa. Entonces estamos llegando a la parte de las técnicas, que sería como la parte más jugosa del tema, ¿no? Técnicas de meditación en el sufismo nos estamos basando para seguir un orden en el libro de Javier Alvarado Planas, que se llama Historia de los métodos de meditación no dual. Libro, ya lo dije una y mil veces, súper recomendable. Para adquirirlo vale mucho la pena. Es no solo sobre Kabbalah, sino sobre muchos temas. Cada capítulo trata una cultura diferente, un abordaje distinto a esta meditación profunda. En la Kabbalah, estas técnicas son de lo más variadas, dado que hay una gran variedad humana. Acordémonos que dentro de la Kabbalah se decía que no hay una sola aproximación hacia la verdad, sino que hay tantas, lo decía el Zohar o el Zohar, que hay tantas interpretaciones como seres humanos, ¿no? Que no hay algo fijo. Entonces tiene que haber muchas técnicas. Por eso es que cuando uno aborda el misticismo cristiano, el tantra, la Kabbalah, el hermetismo, hay millones de formas. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Cuál elegir? Bueno, hay que elegir el que vaya acorde al nivel, por así decir, en el que uno está. Entonces, por ejemplo, posturas. ¿Qué posturas se utilizan en la Kabbalah para meditar, ¿no? Para practicar estas técnicas? Bueno, una de ellas es de pie, ¿no? Posturas para rezar, posturas para meditar, para hacer esta conexión. Una de ellas es de pie. ¿Por qué de pie y de pie con los pies juntos me refiero? Porque se entendía que esa era la postura de los ángeles. Que los ángeles, recordemos que los ángeles no forman parte de la iconografía judía en sí. Los judíos son monoteístas, está Yahweh y nada más. Sin embargo, los adicionamientos posteriores de egipcios, de babilonios, todo eso fue, sobre todo el mundo persa, les aportó muchísimo todo el tema de los ángeles. De hecho, fijémonos que al comienzo de la historia no había ni un Satán siquiera, ¿no? Había apenas una figura que a veces actuaba, que era el famoso Elohim también, ¿no? El juez, ¿no? El aspecto juez de Dios, que luego fue abriéndose cada vez más hasta llegar a ser un otro externo, llamado Satán. Pero ni siquiera el judaísmo lo toma muy en cuenta. Esto es más una evolución cristiana. El cristianismo ya, como hemos hablado en otras ocasiones, personificó en forma de un ser, a veces hasta con cuernos y cola en punta, llamado el antagonista, el diablo. Entonces, una forma de rezar o de orar o de meditar de pie. Usted se pone de pie, pies juntos, si quiere une las palmas de las manos o entrelaza los dedos. Esa es una actitud de las válidas, ¿no? Otra es sentado, pero sentado de rodillas. Los judíos, a diferencia de los hindúes,
como también hacen los musulmanes, suelen sentarse arrodillados. Entonces, arrodillarse es otra opción. También otra más es arrodillarse con las manos hacia el cielo, ¿no? Elevando los brazos hacia el cielo. Esto lo tenemos en el segundo libro de Crónicas, de las Crónicas del Antiguo Testamento, segundo libro, capítulo 6, verso 3. No, verso 13, vamos al 13. Dice, había mandado construir y colocar en medio del atrio, ¿no?, del templo, una plataforma de bronce cuadrada que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y 1 metro con 35 centímetros de alto. Allí sobre la plataforma se arrodilló y extendiendo las manos al cielo oró así. Entonces, los judíos lo que hacen es revolver sus escrituras para encontrar, que lo hacen todas las tradiciones, los hindúes hacen lo mismo, para encontrar, aunque sea un pequeño indicio, donde diga, no sé, el rey David se rascó un ojo cuando recitó tal oración. Vale, entonces rascarse un ojo es una manera válida de adorar, ¿no? Y así cosas mínimas. Cuando Dios dijo tal cosa, estaba, no sé, de pie. Vale, hay que ponerse de pie para decir tal cosa. Entonces, así se va constituyendo un orden. Que esto también lo tenemos, por ejemplo, en el Islam. Hay toda una, más allá del Corán, que es muy escueto, hay toda una bibliografía que son los hadiths, que son los recuentos de lo que, por ejemplo, hacía el profeta. Si el profeta Mohammed, ¿no?, sallallahu alayhi wa sallam, caminaba por ahí y un día decía qué calor hace y se frotaba con un pañuelo la frente, vale, hay que frotarse con un pañuelo la frente, eso está permitido. Y así se va creando con detallecitos pequeños toda una estructura. Bueno, los judíos lo hacen con sus textos. Entonces, forma válida, parado de pie, con pie junto como los ángeles, porque eso lo hacen los ángeles. Segunda, de rodillas. Tercera, de rodillas levantando los brazos, porque está en el libro de Crónicas, y también lo tenemos en el libro de Esdras. Esdras, vamos a buscar Esdras. ¿Dónde está? Acá está. Esdras, capítulo 9, verso 5, ¿no? Ahí, ¿qué dice? Dice, a la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados, que eso es lo que hacían los judíos cuando estaban compungidos, se rasgaban las vestiduras, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración. Y ahí viene la oración. Es decir, está diciendo que en el libro de Esdras también hay un arrodillarse y elevar los brazos. Eso lo ratifica. Luego está la postura profética. ¿Cuál es la postura profética? Esta la tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 42. Aquí podemos ver cómo todas estas cosas obviamente pasaron al cristianismo. El cristiano, posición de orar, todas estas que estoy citando son posturas muy habituales, ¿no? Es raro que un cristiano esté meditando o rezando con las piernas cruzadas. Que luego se romanizó la cosa y apareció la silla, y bueno, sí, hoy en día todo el mundo se sienta en sillas o en esos bancos que hay en las iglesias. Pero el reclinatorio, vio que hay como una especie de cosa de madera que tiene abajo un acolchado para que no lastime las rodillas, para que uno se arrodille y apoye las manos arriba en un travesaño de madera y uno se queda así rezando. Esa es la posición de rezar. Porque uno podría rezar caminando, no sé, tirado en el suelo, pero hay posiciones especiales. El hindú dice, no, piernas cruzadas, postura del loto, padmasana o siddhasana, columna erguida. Bueno, tiene su razón de ser. Todo eso va creando un momentum. No es lo mismo que usted rece mientras está batiendo la mayonesa a que usted rece sentado, arrodillado con los brazos en alto. Esdras, capítulo 9, ahí lo perdí. Reyes, perdón, estábamos con Reyes. Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 42. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, de ahí donde viene el nombre de los carmelitas,
que es una orden que se creó en el Monte Carmelo en Israel, se inclinó hasta el suelo, Elías, y puso el rostro entre las rodillas. Fíjese, qué postura forzada, ¿no? Entonces, esta es la última, la profética. Postura profética es poner el rostro entre las rodillas. Sería casi como una posición fetal. Usted se arrodilla, hace un espacio separando las rodillas un poquito y mete la cabeza ahí. O como mucho, no sé, no la separa, pero acerca ahí la nariz, mete la cabeza, según la flexibilidad de cada uno. El oriental es más flexible. Entonces es una postura de entrega total. Entienda que cuando que la postura de rezar es una postura de exposición. Normalmente se agacha la cabeza, normalmente se entrelazan los dedos de las manos, porque cuando usted entrelaza los dedos de las manos ante un rey, por ejemplo, y está arrodillado, hay menor posibilidad de que usted pueda echar mano a su espada con un movimiento ágil y clavársela al rey. Si usted baja la cabeza, hay menor probabilidad porque usted tiene menor acierto, porque no está viendo. Si usted está arrodillado, menor probabilidad porque no está de pie. Y si usted tiene las manos entrelazadas y expuestas, menor probabilidad todavía porque no las tiene cerca de la espada. Entonces, son actitudes de estoy a tu merced, ¿no? Al revés, yo estoy agachando la cabeza como si me la fueran a cortar. Y esta, la profética, es el máximo. Téngase en cuenta que toda práctica espiritual lo que busca es una sumisión, una entrega total, pero no a fulano. Ya dijimos que no es a Ejad, al uno, porque si hay un uno hay un otro. No, es al único, ¿no? Así que Abraham Abulafia, un gran cabalista hispano, que ha escrito mucho, muy famoso, que ha dado origen a muchas corrientes dentro de la Kabbalah. Abraham Abulafia, cabalista hispano que vivió entre el 1240 y 1300 después de Cristo, agregó técnicas respiratorias sufíes. Fíjese que estamos hablando del 1240. El Islam empieza su periplo en el 600, más o menos. En el 1240 ya estaba en auge. Tengan en cuenta que la reconquista española tuvo que ver hacia el 1004, acabó hacia el 1004, más o menos cuando empezó el descubrimiento de América por parte de Colón, o el viaje hacia América, pues ya estaba descubierta por los que vivían ahí, obviamente. Entonces, 1240, 1300 vivió este hombre y agregó técnicas respiratorias extraídas de los sufíes y también de los hindúes, que obviamente con el pranayama ya tenían milenios de práctica con el tema de cómo respirar, ¿no? Y los sufíes, que por proximidad con los hindúes, acuérdese que los mongoles conquistaron India en su momento, hubo muchos reyes mongoles, los mongoles se volvieron musulmanes, los musulmanes convivieron con los hindúes, por eso hay mucho islam en la India conviviendo con el hinduismo, a las patadas normalmente, por eso hubo esa gran guerra civil cuando murió Gandhi, cuando lograron la independencia. Entonces, de los sufíes y de los hindúes tomó estas técnicas y también movimientos de cabeza junto con la visualización de letras. Los movimientos de cabeza son muy clásicos de los árabes, ¿no? Fíjese que cuando termina el shalat, ¿no? La oración que se hace 5 veces al día, se dice, ahora no me acuerdo cómo era, As-salam aleikum, algo así, no me acuerdo, era una palabra más. As-salam aleikum wa rahmatullah, no me acuerdo. Pero bueno, se gira la cabeza de lado a lado como diciendo As-salam aleikum, o sea, que la paz sea contigo hacia un lado, que la paz sea contigo hacia el otro. Y esto lo toman los sufíes, donde ya hacen todo un arte del movimiento de la cabeza. Directamente es como que juegan con el la ilaha illallah y de repente llevan la cabeza a la izquierda y dicen la ilaha y la van moviendo hacia la derecha illallah y golpean con la barbilla sobre el hombro derecho, por ejemplo. Y de ahí se toman movimientos intermedios donde se baja la barbilla hacia el pecho
o se dice la hacia la izquierda y laja y se levanta la barbilla, y la se baja la cabeza o se baja a la derecha y finalmente laj hacia el pecho. Esto lo toman también en el Kriya Yoga, por ejemplo, de la Giri Mahasaya, el mismo que usaba Yogananda, que Yogananda lo usaba de forma más recortada, más capada, pero bueno, la Giri Mahasaya, sus técnicas tenían mucho de sufi. Hay mucho de estos movimientos de cabeza sincronizados con lo que sería un mantra. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Tomaron sus letras hebreas, visualizando letras, se movía la cabeza. Esto lo hizo Abraham Abulafia. Con esto estamos diciendo que lo que es sufi también se mezcla con lo hindú se mezcla con lo judío con lo sufi, está todo entremezclado. En Ezequiel, el profeta Ezequiel, vemos también un ejercicio de tratak. ¿Qué es tratak? En la India es cuando uno visualiza, por ejemplo, la llama de una vela. Pone una vela y la visualiza. O puede hacer tratak, ¿no? Fijación de la mirada en una estatua. O puede hacer tratak en, no sé, el dedo gordo de la mano, lo que usted quiera, en una pared. Cuando el que practica zazen, meditación budista, fija la mirada perdida, no concentrada, en una pared que tiene enfrente, está haciendo tratak. Se entiende que persona nerviosa mira para todos lados. Persona relajada o concentrada, fíjese cuando una persona está concentrada o sumida en sus pensamientos, tiene la mirada fija. Entonces se van sacando conclusiones. Persona con respiración rápida, persona nerviosa. Persona con respiración tranquila, persona relajada. Por lo tanto, si relajamos la respiración, se relaja la persona. Una persona enfadada respira como un búfalo. Pero si usted relaja a la persona, la respiración también baja. Esto pasa también con la visión. Persona nerviosa mira para todos lados. Persona relajada fija la mirada. Ergo, si fijamos la mirada, vamos a relajar a la persona. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, que es cuando empiezan las visiones de Ezequiel, y verso 1 dice: en el día quinto del mes cuarto del año 30, para más precisión, ¿no? Mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Entonces, está hablando de que él estaba frente a un río y dice, por ejemplo, en el verso 4, de pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. Es decir, él estaba viendo el río y del río empezaron a emerger todas estas visiones. Entonces, Ezequiel enseña una especie de tratak en el agua. Se entiende que Nostradamus también miraba un cuenco con agua y de ahí salían toda clase de reflexiones. Entonces, fijar la mirada y dejarse llevar por resplandores, brillos, es la misma idea de un espejo negro. Usted toma un cristal, cualquiera lo pinta de negro por detrás, es decir, la parte lustrosa del cristal del vidrio la deja hacia usted, pinta la parte de atrás como los espejos y le queda un espejo negro. Si pone cerca, oscurece la habitación y pone una vela más o menos cerca para que genere unos brillos, y usted simplemente pierde la mirada en ese espejo, como lo haría en la pantalla de un ordenador apagado, por ejemplo, ¿no? Que brilla un poco. Bueno, empiezan a verse, a desdibujarse imágenes. Eso pone en evidencia a su inconsciente. ¿Por qué? Porque usted está fijando la mirada, por lo tanto se está relajando, porque además se van generando asociaciones y ese sensor, esa mente discursiva que dice cómo tienen que ser las cosas, afloja. Entonces siempre que usted se relaje, afloran cosas, ¿no es cierto? Esas cosas que afloran no solo le van a hablar de usted y de su vida y de lo que le está pasando, sino que va a hablar del colectivo. Una visión de un profeta no es la visión solamente de lo que le pasa al pobre hombre llamado Ezequiel en su vida, ¿no? Si lo dejó la mujer o si tiene una enfermedad o le falta dinero para pagar las deudas. No, está hablando de toda su cultura. Por eso un profeta es alguien que habla en nombre y para toda una sociedad, porque él es
usted, yo, cualquiera somos un emergente de la sociedad. Por lo tanto, llevamos a la sociedad puesta. Entonces, cuando afloran cosas que tenemos ahí guardadas, están aflorando las cosas de toda una sociedad. Por lo tanto, como digo, son válidas. Entonces, este tratak no es un acto individual, es un contacto con lo colectivo. Por eso de ahí surge también la adivinación. Vamos a explicarlo de una manera más simple. Imagínese que hay cosas que están pasando en este momento en nuestra sociedad que así como en nuestra vida personal nos pasan cosas y no queremos verlas, por ejemplo, tal persona nos está engañando y no queremos aceptarlo, hacemos lo que se llama la vista gorda. Bueno, imagínese que pasa lo mismo en la sociedad. Y toda la sociedad se pone de acuerdo, incluido usted y yo, y hacemos la vista gorda. Y nos empezamos a olvidar que hay unos corruptos o que se viene una grande, ¿no? Una gorda, como se dice, una difícil. De repente usted hace esto, se relaja, mira una superficie brillante, un cuenco de agua, un río, o van a que lo hipnoticen. Justamente con un objeto brillante o una voz muy suave, algo monótono. La idea es aplacar los estímulos. Entonces por eso, penumbra, algo monótono, o se pone un auricular con ruido blanco, rosa o marrón, se tapa los ojos con un antifaz o enciende lucecitas en los ojos con una máquina que pulsen de una manera determinada y repetitiva. Bueno, todo esto va generando que emerja no solo lo que usted había bloqueado en su vida cotidiana, sino también lo que toda la sociedad se había puesto de acuerdo en bloquear. Entonces usted empieza como a ver, cosa que a veces puede no ser muy agradable, a ver lo que pasa en una sociedad entera. Entonces todo esto puede producir el hecho de que uno se convierta como en un profeta, se convierta en alguien que puede llegar a contar cosas que están pasando en ese momento en una sociedad. Vamos a escuchar un momento, un audio que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para ayudar a la espada de Damocles a que podamos, conseguir ciertas literaturas que nos ayudan a enriquecer el programa, cablecitos, conectores, memorias y mil cosas más que todas ellas tienen sus reveses. Ahí vamos. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, el acto profético es un acto, podríamos decir, colectivo, que excede, que trasciende a lo individual y que está a la mano de cualquiera de nosotros, a veces por accidente, a veces una persona por una cuestión de hipersensibilidad por una crisis personal o porque vino en una vorágine de actividad y de repente se relajó, algo pasa y emerge. Bueno, a Ezequiel le pasó, puede leerlo en su libro de Ezequiel, a partir del capítulo 1 empieza toda su visión. Esa es otra manera, el tratak. Así que tenemos postura corporal, el trabajo con el tema de las técnicas respiratorias y el movimiento de la cabeza, que genera un ritmo como si fuera una danza, que ya sabemos que eso nos lleva siempre hacia una interiorización, las danzas tribales, del aborigen australiano con el didgeridoo, o del derviche que gira en círculos, o del trance de cualquier religión que tiene sus cantos. En Ezequiel tenemos el tratak, la fijación de la mirada, y también está la práctica de alcanzar Jogmaj. Jogmaj es el nous, ¿no?, de los griegos, de los neoplatónicos. Jogmaj es la sabiduría, acuérdese, Sofía, es el pensamiento no discursivo. Acuérdese cuando usted percibe algo bellísimo y se queda, como se dice, anonadado. Y eso le dura 10 segundos. Después aparece un pensamiento que dice, esta experiencia, la verdad, comparada con la que tuve la semana pasada, esta es mejor. Bueno, eso es un adicional que viene sobre la experiencia, pero la experiencia misma es un ser nada más. Eso es Jogmaj. Entonces,
Ese es el estado que busca toda la Kabbalah, el sufismo, el hinduismo y el misticismo cristiano. Es el estado sin pensamientos. Y puede lograrse también trabajando con las letras. Trabajando con las letras. Mire, lo tengo aquí. Vamos a buscar en el Sefer Yetzirah. Aquí tenemos Sefer Yetzirah, que es uno de los libros básicos de la Cábala. Tenemos en el capítulo 6, verso 7, vamos a verlo aquí, dice: y cuando Abraham, nuestro padre, que descanse en paz, miró, vio, entendió, escrutó, grabó y talló, tuvo éxito en la creación tal y como está escrito. Y esto es lo que supuestamente está escrito, dice: y las almas que habían hecho en Harán, ¿no? Esto lo saca el Sefer Yetzirah de Génesis, el libro del Génesis. Vamos a buscarlo aquí. Capítulo 12, verso 5. Verso 5, aquí lo tenemos. Y dice: al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. Entonces, fíjese, y cuando Abraham, nuestro padre, dice el Sefer Yetzirah, que descanse en paz, miró, vio, entendió, escrutó, grabó y talló, fíjese, todo un trabajo, mirar, ver, cosas distintas, mirar y ver, ¿no? Como niveles de profundidad, entender todavía más, escrutar es revolver un poquito más para ver qué hay, grabar, ya uno deja de recibir y ahora se pone a hacer. Grabar significa como una especie de tallar, ¿no? Grabar es imprimir una letra, por ejemplo, uno la está grabando, ¿no? En madera, por ejemplo. Y luego tallar es recortar. Tuvo éxito en la creación tal y como está escrito, y las almas que habían hecho en Harán, ¿no? Cuenta que en el Génesis Abraham hizo eso, cogió todo lo que había recibido a ver dónde era, espere que se me perdió, a que había adquirido en Harán y todos los bienes y se los llevó a Canaán. De inmediato se le reveló el maestro de todo, sea su nombre bendito por siempre. ¿Quién es? Dios, ¿no? Obviamente. Y le puso en su seno y le besó en la cabeza y le llamó Abraham, mi amigo. Así lo llamó a Abraham. Esto lo saca el Sefer Yetzirah del libro de Isaías 41:8. 41:8. Dice: pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, ¿no? Está diciendo que Abraham es el amigo. Hizo una alianza con él y con sus hijos después de él por siempre, como está escrito. Y él creyó en Dios y él se lo tuvo por justicia. Génesis, capítulo 15, verso 6. Le estoy mostrando el Sefer Yetzirah. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Ya termina, dice: hizo alianza con él entre los 10 dedos de la mano, esta es la alianza de la lengua, y entre los 10 dedos de los pies, esta es la alianza de la circuncisión. Y ató las 22 letras de la Torá, el alfabeto judío o hebreo que tiene 22 letras, a su lengua y le reveló su misterio. Él las sumergió en aguas, las inflamó con fuego, las agitó con aliento, las quemó con los 7 planetas, las dirigió con las 12 constelaciones. Esto es el Sefer Yetzirah. Es un libro que tiene unos versos y que es sumamente críptico, como puede ver, que cita constantemente el Antiguo Testamento. Es un libro que fue escrito en épocas medievales y sin embargo que fue escrito al estilo antiguo para que pareciera mucho más antiguo. Y fíjese cómo cita a los 7 planetas, a las 12 constelaciones, juega con las 22 letras. Tiene toda esta, ya dijimos, relación que hereda del pitagorismo o el neopitagorismo, ese trabajo con la palabra, el número, las proporciones. Acuérdese la proporción áurea de Pitágoras.
el hecho de los planetas, la música, la musicalidad de las letras. Fíjese cómo todo eso cuenta. Y también la filosofía influye, la filosofía estoica, la filosofía neoplatónica. Entonces, esto que le acabo de leer es el Sefer Yetzirah, capítulo 6, verso 7, ¿no? Entonces, vemos el trabajo, está proponiendo la Kabbalah que ese Hokmah se puede alcanzar por el trabajo con las letras. Cuando uno trabaja y hace esto que dice aquí, fíjese que decía, vamos a buscar más arriba, aquí, que dice, miró, vio, entendió, escrutó, grabó y talló. Es decir, no dice, Abraham se levantó una mañana y ya tenía Hokmah. No, no, no. El tipo es la escala de Jacob. El tipo tuvo que avanzar peldaño por peldaño, mirar, luego ver, luego entender, más todavía, luego escrutar, repensar lo que vio, luego grabar, empezar a plasmar y luego tallar, ¿no? Retocar. Es decir, hay todo un trabajo aquí. Y luego hay una alianza de Dios con el hombre, la alianza de los dedos de la mano, la alianza de los dedos de los pies, que es más concreta. Y entonces ahí Dios ató las 22 letras de la Torá en la lengua de Abraham. O sea, acuérdense que las 22 letras de la Torá, o la Torá, la escritura, es la mente de Dios. Se la ató a la lengua de Abraham. Ahora Abraham la podía decir, la podía contar lo que Dios piensa, contar, digamos, expresar lo inconsciente, por así decir. Bueno, no quiero alargarme con esto, pero le quiero mostrar que son textos crípticos que dan para mucha reflexión y profundización. Entonces, ese es el Sefer Yetzirah. La música también es una vía dentro de la Kabbalah. Vio que es muy común escuchar estas canciones de los judíos, y vemos los musulmanes con los derviches, los giróbalos, los que dan vueltas. Vemos los hindúes con sus cantos de mantras. Vemos los egipcios que tenían toda su música y sus cantos rituales. Es decir, hay todo un trabajo con el canto. Y esto lo vemos, fíjese, en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 15, dice: En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Eliseo era el discípulo de Elías, ¿no? El gran profeta Elías tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Y acá Eliseo está diciendo, en fin, que me traigan un músico. Él necesitaba de un músico para inspirarse y poder profetizar. Entonces fijémonos cómo aquí está demostrando la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, que es, bueno, lo único que hay para el judío. No existe el Nuevo Testamento, no hay esa división es cristiana. Está diciendo, necesito del ritmo, de la música para dejarme llevar, ¿no? Ese es mi medio. Ezequiel lo hacía mirando el río. Otro lo hará con las respiraciones, otro con oraciones. Bueno, Eliseo, una de las vías que se pueden utilizar es esta, la de la música. En el libro de los Salmos, primer Salmo, vamos de nuevo. Libro de los Salmos, a ver si lo encuentro aquí. Libro de Samuel, que estoy diciendo, libro de Samuel. Primera de Samuel, ahora sí. Primera de Samuel 10:5, dice: De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Los filisteos eran los enemigos de los judíos. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. No está diciendo que el estado del profeta, acuérdense que profeta tenía que ver con una palabra que implicaba vaciarse, ¿no? Vaciarse. Entonces, no se trata de que los profetas se vacían solo cuando están solos, en el silencio, en el reposo. No, en el medio de la música, ¿no? La música puede ser una forma de vaciarse.
Por ejemplo, yo he contado varias veces que Krishna Das, un cantante de mantras norteamericano que toca el armonio, él era músico, tocaba la guitarra, tenía una especie de banda, viajó a la India porque lo había dejado la novia, estaba muy triste, y fue a conocer a un gurú que se llamaba Nim Karoli Baba. Y resulta que cuando llegó al ashram, al monasterio, digamos, el Nim Karoli Baba le dice, mire, nuestros músicos se han ido, necesitamos que usted vaya a tocar música para los devotos que quieran escuchar. Tiene que ir allá. Y lo mandaba lejos. Y Krishnadas quería estar cerca del gurú, pero lo mandaron igual. Entonces se puso a cantar él solo Hare Krishna, una melodía que él sabía, el mantra Hare Krishna. Y él cuenta que al principio él pensaba en su novia, en que lo habían dejado, lo triste que estaba. Pero a medida que pasaban los minutos y repetía el mismo canto, se empezó a dar cuenta que el canto lo transformaba. Y se olvidó de la novia, se olvidó de todo y estaba en otro estado. Entonces a partir de ahí empezó a darse cuenta que cantar, vio eso de que cantando se alejan las penas. Es decir, cuando uno canta, entra en un ritmo determinado y ese ritmo te va llevando. Por eso en la India hay distintas ragas, que son escalas musicales, combinaciones de notas que te llevan ya sea a la pasividad absoluta, a la activación, a la tristeza, a la alegría. Es decir, los hindúes han desarrollado todas unas escalas que son capaces de generar estados anímicos, ¿no? O sea que la música te lleva o te trae para donde quiere, de acuerdo a cómo esté hecha. No es lo mismo escuchar heavy metal que escuchar, no sé, una canción de Hildegard von Bingen, por ejemplo. En el libro 1 de Crónicas, libro de las Crónicas, donde lo tenemos aquí, libro 1 de las Crónicas, capítulo 25, verso 1, dice: Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Gemán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. Vuelve a decir que profetizaban, profetizar es vaciarse, es decir, lograban ese vaciamiento a través de la música. Y en el Salmo 92, ahora sí en el libro de los Salmos, 92, en el 92, aquí, donde estoy, del 3 al 4, verso del 3 al 4, dice, al son del decacordio, ¿no? Deca tiene que ver con 10, decacordio, y de la lira, al son del arpa y del salterio, tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso te alabaré jubiloso por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Entonces está hablando de que el canto, ya lo vemos en distintos pasajes bíblicos, el canto es una vía, la música, ¿no? La música instrumental o la música cantada, da igual. Y de ahí está un paso a la danza también. Entonces, los momentos propicios, ahora si buscamos cuál es el momento para estas técnicas meditativas cabalísticas, ya vemos que hay muchas, la música, el tema de la respiración, la fijación de la mirada, el movimiento de la cabeza, posiciones corporales. Bueno, ¿cuál es el momento? ¿En qué momento me pongo a hacer prácticas? ¿Qué me conviene? Se recomienda la medianoche y o antes del amanecer. O sea, o la medianoche o cuando está por amanecer. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de las Lamentaciones. Recuerde que el judío lo que va a hacer es buscar en su escritura, digamos, como se dice, peinar la escritura para ver dónde hay algo que le diga en qué momento hay que hacerlo, ¿no? Libro de las Lamentaciones. A ver, no lo tengo. ¿Sabe por qué? Porque esta es una Biblia que estoy usando protestante. Y las Biblias protestantes han quitado el libro de las Lamentaciones. No importa, tenemos otra cita que es del libro de los Salmos. Así que vamos a buscar en Salmos 119, no uno de los salmos ya del final, 119, son 150, verso 148, este es larguísimo, 148. Dice, en toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. O sea, se busca siempre la noche o momentos antes del amanecer, porque son momentos de penumbra.
momentos de donde las musas, acuérdense que musa es lo que inspiraba en el mundo griego, lo que te inspiraba, como queriendo decir que es algo que no depende de vos, no depende de uno, es algo que te aparece. Y como Terpsícore, Calíope y distintas musas, una para cada cosa, bueno, de ahí viene la palabra música. Entonces, antes del amanecer, en el medio de la noche, son momentos donde todo está apagado. Si usted se pone a hacer sus prácticas cuando, no sé, el vecino está poniendo música a todo volumen, le están tocando el timbre porque le vienen a traer el cartero, no sé qué, usted no puede concentrarse, pero en la noche todo entra en calma. Y hay técnicas para evitar dormirse, que también desgraciadamente está en el libro de las Lamentaciones. Tendría que buscar, mire, lo voy a hacer, a ver, vamos a poner un segundo de música, voy a buscar una Biblia católica que ahí está, ahí va. Aquí lo tengo, aquí tengo una Biblia católica versión Libro del Pueblo de Dios. A ver, Libro de las Lamentaciones, ¿dónde estará? Vamos a buscar, a ver si lo encontramos así, con una mirada por arriba. Mejor el índice. Vamos a ver, Lamentaciones, libro muy triste, acá está. 1225, vamos a ir a la página 1225. Bien. Lamentaciones. Acuérdense que la Biblia protestante no tiene algunos libros, por ejemplo, Macabeos, Lamentaciones, Eclesiastés. Y la razón de esto es que los protestantes han tomado el canon de escrituras que definieron los judíos, los cuales por, afianzarse en su tradición, evitaron el canon que habían generado otros judíos de la diáspora cuando crearon la Septuaginta, la Biblia, el Antiguo Testamento en griego, ¿no? Que ahí incluyeron algunos textos que fueron escritos no en hebreo, por judíos siempre, pero no en hebreo, sino en griego. Entonces, Eclesiastés, Macabeos ya estaban escritos en griego. Entonces, los hebreos lo quitaron, los protestantes a la hora de cerrar un canon, Lutero y su gente eligieron el canon judío, por eso tienen unos 7 libros menos, más o menos. Bueno, Lamentaciones. Vamos a leer los 2 versos que citaban respecto a los momentos de meditación y a las técnicas para no dormirse. Entonces, en el Lamentaciones, capítulo 2, verso 19. Vamos a ver. Vamos a ver el 2. Es más difícil en el libro buscarlo, pero verso 19. 19. 18, 19, aquí estamos. Levántate y grita durante la noche. Eso para los vecinos es medio complicado, pero bueno. Levántate y grita durante la noche, cuando comienza la ronda. Derrama tu corazón como agua ante el rostro del Señor. Eleva tus manos hacia Él. Fíjese cómo habla de posiciones corporales. Por la vida de tus niños pequeños que desfallecen de hambre en todas las esquinas. Ahí está hablando de el momento. Y ahora vamos a hablar de la técnica para evitar dormirse, que lo tenemos en Lamentaciones. Lamentaciones. No puede ser. Lamentaciones 132, pone, no hay 132. No sé cómo será. Tampoco 13. Bueno, no lo sé. Hay alguna técnica para evitar dormirse. No sé, serán palitos en los párpados como en los dibujos animados para que uno no se duerma. O darse una bofetada de vez en cuando será también. Dice Baal Shem Tov, también un cabalista, decía que para el que está despierto, todo momento es el momento. Entonces fíjese, hay algunos que dicen que hay un momento apropiado, la noche y otras cosas, pero Baal Shem Tov decía no. Cualquier momento es válido, no importa dónde estés, qué estés haciendo, si estás despierto. O sea, si tenés la actitud correcta, si estás ya en un nivel de comprensión determinado, no importa dónde estés, eso vale. Vamos a entrar ahora un poco
y ya terminamos por hoy el programa también, en etapas y formas de meditación. O sea, de qué forma, de cómo abordamos esta meditación y qué etapas tienen. Los métodos cabalísticos se vinculan, ya dijimos, con los métodos sufís, ¿no? Tienen mucha conexión con esos métodos, porque como digo, los rabinos judíos, los cabalistas, han mirado hacia el mundo sufí, que a su vez ya habían, como le conté, cuando los mongoles estuvieron en la India, por lo tanto los islámicos estuvieron en la India, porque los mongoles se convirtieron al Islam. De ahí nació el sufismo como un movimiento que incluía algunas cosas persas, pero también algunas cosas hindúes, y se produjo un crisol y una fusión de técnicas. Entonces, primer tema que uno encuentra cuando hace meditación: flujo mental. Una de las cosas que descubrimos, y no hace falta meditar para esto, es que la mente no para, ¿no? La queja de todo el mundo es: doctor, la mente no me para, ni de día ni de noche, ¿qué hago? No puede detenerse ni elegirse, eso es algo que notamos enseguida. O sea, uno no puede decidir qué pensamiento tener. Yo le digo: dígame qué va a estar pensando usted dentro de 5 minutos, y no me lo puede asegurar. Le digo: dígame lo que va a estar pensando dentro de 1 minuto, tampoco me lo puede asegurar. Y dígame qué va a estar pensando en 30 segundos, tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no controla ni medio, que los pensamientos le aparecen y que después usted se los apropia y dice, por ejemplo, esto lo pensé yo. Qué gran idea que tuve. Que tuve, no lo tuvo, usted le apareció. Bueno, en Salmos, es el 139, Salmo 139, 139, verso 18 dice: si me propusiera contarlos, ¿no?, a los pensamientos, sumarían más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Y en el verso 16 del mismo Salmo dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Es decir, estos dos versos están queriendo decirle a Dios: no controlo nada, es como que lo controlas vos. Es decir, es como si uno le hablase a la vida y le dijera: vida, la cantidad de células que tengo, la cantidad de hormonas, vitaminas, circunstancias externas, herencia, millones de cosas hacen que yo en este momento esté haciendo esto que estoy haciendo y no otra cosa. Pero no depende de un centro dentro de mi cabeza, como una réplica mía en pequeñito, que mueve unas palanquitas dentro de mi cerebro, como si moviera una máquina y toma decisiones. Lo que antes se llamaba el homúnculo. No es eso. Eso ya se demostró que no existe. Porque si ese homúnculo, o si ese centro que usted llama yo, pudiera realmente tomar decisiones, implicaría que esa parte suya de alguna manera no sería influida ni por productos químicos, sustancias químicas, hormonas, células, circunstancias externas. Nada le influenciaría. Entonces explíqueme cómo puede ser que algo de este universo no sea influenciado por todo lo demás. Tendría que ser una suerte de fantasma, de cosa que no es de este mundo. Entonces ahí empieza la idea de, claro, tiene que ser un alma, algo que no es. Entonces si uno dice, bueno, vale, es un alma, es algo que no es material, genial. ¿Cómo hace eso que no es material para que se mueva un músculo, por ejemplo, que es material? Ajá, difícil, ¿eh? Bueno, esa clase de inconsistencias es la que lleva al salmista a decir: en realidad no controlo nada. Y eso es lo que uno empieza a notar, que uno decide dejar de comer tal cosa y la come igual, uno decide dejar de fumar y fuma igual, pero un día uno no decide dejar de fumar y dejó de fumar. Y uno dice enseguida: ¿viste? Dejé de fumar al final. No dejaste de fumar, la vida empujó para el lado de fulano va a dejar de fumar, y uno se apropia esa decisión. Entonces el reconocimiento de que no controlo nada es el principio de la sabiduría. Entonces en Kabbalah el pensamiento discursivo, acuérdese, es binaj.
Binaj, una de las séfiras, Binaj es el pensamiento discursivo. El me gusta esto, no me gusta lo otro, esto opino, esto no. Disminuir Binaj es hacer evidente a Jochmaj. Jochmaj es la sabiduría. Acuérdese, cuando usted contempla un atardecer y no hay palabras, o da ese beso con su ser amado y no hay palabras, pero dura eso nada. Y después de eso empieza el pensamiento de ¡Oh, qué buen beso! Eso es Binaj. Entonces, disminuir Binaj con alguna de las técnicas, por ejemplo, que hemos citado, respiración, música, lo que fuera, es no generar Jochmaj. Jochmaj ya está ahí, es hacer evidente a Jochmaj. Entonces, Jochmaj, esto es muy importante, la sabiduría no es Binaj diciendo Lo logré. Ya no estoy pensando. Ahora estoy contemplando el amanecer tal como es. No. Eso no es Jochmaj. Eso es todavía Binaj. Entonces la persona que llegó al estado meditativo, silencioso, y dice, ¡Oh, llegué! Esto es, qué paz, absoluta paz. Esto es no mente, totalmente no mente. Estoy en un estado de no mente. no, usted no está en un estado no mente. Ahí está en Binaj como loco. No está en Jochmaj. Jochmaj no puede, en el estado de Jochmaj no puede haber una mente pensando nada, diciendo nada. No puede usted darse cuenta. Darse cuenta es, por ejemplo, dar cuenta. Alguien le dice a otro, quiero que me des cuenta, que me cuentes cómo te va yendo en tal cosa. Mientras vas haciendo tal cosa, contame cómo te va, qué dificultades encontrás. Quiero que me des cuenta, ¿no? Que me cuentes. Bueno, nosotros nos damos cuenta a nosotros mismos. Darnos cuenta significa contarnos. Entonces, yo para darme cuenta de que hace calor, tiene que haber una especie de cosa discursiva que yo me diga a mí mismo, ¡Oh, qué calor que hace! eso es darme cuenta de que hace calor, contármelo. Entonces, si yo me lo cuento, es Binaj. Si yo no me lo cuento, por lo tanto no me doy cuenta, solamente lo vivencio, eso es Jochmaj. Entonces, fíjese qué sutil que es. Entonces, la meditación lo que busca es prolongar el estado de Jochmaj. O sea, ¿cuánto puede durar ese estado de solamente vivenciar y no pensar? Y nada. Al principio no dura nada. Enseguida viene el dar cuenta, el hablarse a uno mismo. Entonces, llegar al estado de Jochmaj y aprender a sostenerlo, a mantenerse ahí, ese es todo el dilema de la meditación. No se trata de alcanzarlo, porque si yo le doy a usted una bofetada en este momento y usted no se la esperaba, usted está en Jochmaj. O sea, está por unos segundos anonadado, hasta que le viene un pensamiento de Me dio una bofetada. Lo voy a matar. eso ya es Binaj. Le duró nada, porque usted no está preparado para sostenerlo. Entonces, aprender a sostener y estirar Jochmaj todo lo que pueda, eso es la meditación. Eso lo vemos en Ezequiel. Ya para terminar, Ezequiel, ¿dónde está mi Ezequiel? Acá. Capítulo 1, verso 14, dice el amigo Ezequiel. Los seres vivientes, lo que él estaba viendo en la visión, se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Eso es lo que se llama correr hacia Jochmaj. Regresar, porque estos seres iban y venían. Bueno, el correr hacia, ¿no? El correr del corazón que decía el Sefer Yetzirah es Jochmaj. Y regresar es Binaj. O sea, cuando su corazón es arrebatado, ¿no? Se lo lleva un amanecer, un beso, una circunstancia determinada, eso es Jochmaj. Pero luego el corazón regresa y se activa otra vez. Y empieza a pensar. Bueno, eso es Binaj. Entonces, aprender a sostener, a no dejar que se active enseguida la mente, eso es toda la práctica meditativa. Hasta aquí vamos a ver hoy. Soy Pablo Veloso para la Espada de Damocles y nos encontramos en la próxima ocasión. Ahí va.
La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!